Bueno, Egunon, Berrizere, aquí estamos otra vez para transmitir el partido entre el Elche y el Urola, que se juegan el segundo o tercer puesto, para la clasificación del playoff, aunque realmente los dos ya están clasificados para jugar la Liga Vasca. Y bueno, último partido ya del playoff y vamos a ver qué nos depara. El Elche, recordamos, es el equipo que ha quedado séptimo en Liga Vasca y por lo tanto promociona,
Y el Urola es el equipo que ha quedado campeón en la territorial guipuzcoana. Y bueno, vamos a ver si... Balón parece que va a salir el Urola de primeras. Balón para el Urola. Bueno, a punto de empezar el partido. Cuando el árbitro le da el silbato, allá vamos. El balón para el Urola, que sale con esta. Otermin, Murciego, Oyer y Eric. Oyer y parada el portero de Erencha. Buena parada del portero de Erencha ahora. Jugador más incisivo del Erencha es el ha clavado en el pie, que es el jugador número 20. Ayer metió también 13 o 14 goles. Y bueno, ahí vamos, Otermin, Murciego. Falta un poco de chispa este partido porque bueno, realmente ya se han clasificado, pero bueno, siempre es bonito ganar. O sea que Otermin y segunda parada del portero. Vemos a Plaza, que hoy sale como titular. El Erencha con 6-0. Y el Urola con su habitual 5-1 la toca al portero. Y entonces balón de portería. 0-0. De momento no somos capaces de perforar la meta del Erencha. El Erencha no ha lanzado todavía, porque las jugadas que han atacado han sido pasos. Ahí va, falta, Otermin. Ahora hasta el extremo y por arriba, gol. Primer gol del partido para el extremo del Erencha, 1-0. Ahora Rubén mandando jugada. Pasa a Otermin, Otermin hacia esta, a punto de perderla. No, la recupera Rubén. Hacia Oyer. Y falta un poquito más de rapidez y fuerza, le faltaba ahí. Lanzamiento al palo desde cadera. Y balón para el Erencha. Vemos ahí a Otermin que pica un poco. El 2. Va central, va a buscar una permuta. Sigue balón al extremo. Ha sido falta. La roba Rubén, él ha conseguido coger el jugador número 20 y consigue el segundo gol a favor del Erencha. Murciego hacia Otermin, vamos un poco lentitos hoy. Ahí va Oyer. Ahí. Ya haber lanzado sin botar siquiera, pim pam.
ciego, ahora sí. Parada el portero. Ya ha parado ya 3. Tiene buena planta. El portero derecha. Balón, perdida, fuera de banda. Perdida ahora. Vemos aquí como el jugador número 22 disuade un poco ahí el pase. Balón para Eric. Y falta. Pitao saque banda ahí. El Urola que se quedan las chimbambas. Y 3-0 para el hincha. No, nadie ha bajado. Y el hincha ha intentado correr. Y 3-0. Parece que el Urola ha empezado un poco dormido. Desdobla Eric ahora. Rubén pasa el pivote. No la coge. Hay que esperar a que salga Rubén del... Bueno, en esta, Otermin. Rubén, ahí el extremo estaba solo allí. Y balón para el Erencha. Consigue la falta. Intenta correr al Erencha. Se le escapa el balón. Ahora Rubén. Y fuera. Fuera el contraataque. Estamos muy acertados. El pivote totalmente solo. Y la lanza fuera. Creo que le falta un poco de chispa al partido por el hecho de saber los dos que ya están clasificados. Están jugando un poco al ralentí. Rubén. Termin. Recuperan esta. Rubén. Termin. Se lleva colgando en esta. Y parada del portero abajo, se ve muy bien abajo, con las dos manos abajo. Y pues tercera parada del portero por lo menos. Balón que va botando, va loco. La recupera Rubén. Y ahora sí, primer gol del Urola. La había robado Rubén, pero ha pitado falta. Se ha quejado Termin de que no la ha tocado. Pivote está solo el extremo. Y por arriba, al largo, gol. Otra parada del portero, que ya lleva por lo menos 4. Lanzamiento está de Otermin desde fuera y ya lleva por lo menos 4 paradas el portero. Sale el extremo, desdoblándose. Va ahí, parada de Jonkin ahora. Rubén a la contra. Y segundo gol de Rubén. Bueno, esto es lo que más le gusta hacer al Urola. Correr. Parada del portero o pérdida de balón.
para salir a la contra. La UBI. Bueno, balón al extremo. Bueno, no sé, yo creo que en esta ha ganado la posición y se ha quedado quieto. Es tan difícil esto de interpretar. En esta se ha quedado quieto, ha ganado la posición, no se ha movido y el otro la ha chocado. Ahora el jugador número 20 lanza el penalti y bate a Joaquín. Bueno, vemos que poco a poco el Ispilla se ha ido llenando. Hemos pasado un fin de semana lleno de balonmano. Es bonito para el club, para el pueblo también, traer este tipo de eventos. Ahora Odey intenta entrar, no puede. Otra vez y ahora sí, A la segunda se ha conseguido entrar. Ha habido cambio en el lateral izquierdo de derecha. Bueno, la defensa muy blandita de Ruola y ha metido gol con facilidad el jugador de derecha sin que nadie le toque ni se acerque a él. Ahí vamos, vemos como pica mucho el Aroyer. Vemos como pica mucho el extremo de derecha al impar, hacia el 2. Eso, si Rubén está listo y es capaz de pasar el balón de central al extremo. Rubén se juega otro balón de cadera. Muy bien esta también hay al impar, recupera el balón y saque de banda. Ha pasado 2 veces seguidas al mismo, no estamos enchufados, estamos un poco en las chimbambas. La ha pasado la primera, ha dicho que tiene que repetir y la segunda sigue estando solo. Hay que ponerse un poco las pilas. Lanzamiento hasta el extremo y ahora al larguero, la cogen esta, falta y ahora le damos un poco de ritmo. El árbitro le llama la atención a José Ángel. Gol ahora hay un jugador lesionado en el hincha. El jugador 37 se ha hecho daño. El árbitro le llama la atención a José Ángel por estar. Lanzamiento fuera, balón para Joaquín. No corren mucho hoy. Termin contra el mundo. Otra vez Otermin el solo. Hay que soltar el balón. Ya me lleva 2, la suelto y jugar más. Está pecando de intentar pegarse el solo ahí contra todos. Oyer, Eric ha intentado rectificar, pero el portero se ha quedado quieto en el primer palo y la ha parado. Ahora roba Otermin, que se va solo. Y gol de Otermin. El público pide 2 minutos por la falta hacia Otermin. Es verdad que no se puede tocar, pero no creo que le ha tocado demasiado. Bueno, pues 6 votos. Derecha
Bastén. Hace la permuta ahí. Ahora al extremo. Y ha pisado. Balón para el Rona. Cambio. Oyer por Koldo. Otermin cambia de lado. Y Koldo se coloca como lateral izquierdo. Recordamos que Koldo es infantil y que ha estado en el CESA con Euskadi. Ahí va Otermin, ahora el pivote está solo. Eric. Ahí está el bloqueo del pivote, se lo han quitado. El extremo solo. Y golazo. Golazo. A cambiar ahora, va a salir Hugo, parte Otermin. Y bueno. Koldo ahí, hacia Hugo. Hugo, y si le llega a ver al pivote. Bien defendido ahora por el Erencha. Que creo que tiene un plus más de intensidad que el Rola. Lo ven, él solo. El Erencha le vuelve a parar. Koldo hacia Rubén, Hugo, falta. Rubén, hacia Hugo, estaban en pasivo. Pasivo para Urola. Hay que lanzar, paran. Sigue siendo pasivo, un pase solo. Un pase y hay que lanzar. Un pase y hay que lanzar. Hay que lanzar. Rubén, desde lejos. Hay que lanzar. Ha lanzado Rubén, pero ha lanzado desviado. ...7-5 para Erencha, a punto de hacer pasos, lanzar de fuera y bien. Bien Jokin, bien parado. Un balón que iba largo abajo. Ahí, contra el hueco, poste. Balón para el Lola. Venga, un poquito más de ritmo. Ahora ha salido Misiego en el centro de parte de Rubén. Vemos a Eric que se desdobla. Koldo. No hay Misiego. Balón para Hugo. Hugo. Falta. Se le ha quedado el balón abajo. No ha tenido más opciones que lanzar abajo. Ahí, desde fuera. Y el portero a dos manos. Ahora la pierde. Vamos. Misiego con Hugo. Devuélvela. La ha devuelto sin querer, pero balón para Misiego, el gol. Ahí en los contraataques hay que ir tuya y mía. Y más cerca o más dentro que la lance y ya está. Y a la siguiente pues me toca a mí. ¿Qué es eso? Solidario ahí. Va el lateral. Y buena para el de Joaquín. Buena para de Joaquín.
Coldo, Misiego, Hugo. A ver qué proponen ahora. Tuza, vamos a ir a la permuta. Hugo que se va el suyo, se va el otro y muy bien. Muy bien. Ahí se ha ido por fuerza. Y empate a 7. Lanzamiento y parada. No, ha entrado. Ahí ha parado Joaquín, pero luego se ha metido para adentro. Hugo hacia Coldo. Coldo por debajo de las piernas. Tiempo muerto de Lerencha. Empate a 8. Tiempo muerto de Lerencha. Vemos ahí que ahí le están haciendo un masaje a Murciego en el hombro. No sé si está tocado o algo. Bueno, y el sorteo, bueno, no hay sorteo, digo, ya empieza la semana que viene, entiendo, los partidos. Bueno, pues balón para la derecha, que saca de centro. Ahí vemos como Misiego hace avanzado 5-1 y cómo roba el balón, muy bien. Balón para Hugo, suéltala, Coldo solo, sin miedo. Balón para Nesta y paradón del portero. Qué bien se ha ido el portero abajo, ahora Eric. Y fuera. Ha rectificado un poco mal. Paradón del portero. Muy bien ahí en la contra, como se ha ido abajo. Ahora con el pivote y gol. Bueno, recordamos también, para los que no lo han visto, no sé qué, ayer el Urola Lastimendi de equipo primera territorial perdió en Legazpia contra La Salle en un partido que, aunque tuvo dominio local por parte de los de Legazpi, el Urola no perdió la cara en ningún momento del partido, incluso fueron perdiendo de 7, pero lograron empatar y al final un par de jugadas en pasos y un poste hicieron que la balanza se fuera a favor de los de Legazpi, con lo que han perdido el segundo puesto y ahora se colocan a 4. Y este fin de semana, el sábado, en principio aquí a 6, jugamos contra el Ordicia, que es el segundo. Bueno, seguimos ahora con los cadetes, un poco de información. Ahí vamos, Coldo, Misiego, sale el pivote a buscarla, Coldo que va al centro, va con todo, Hugo. Y bien defendido por parte de Lerencha. Con Hugo. Ha intentado hacer un cruce un poco raro, a pesar de que haya sido falta. Y el balón fuera de banda. Ahora la pérdida es para el Lerencha. Hugo que maneja el balón hacia
Hacia Unai. Balón, viene Koldo, pero se ha metido demasiado dentro. Hugo decide lanzar y el portero la para. Bastante fácil para el portero, que la verdad es que está teniendo una actuación bastante buena o sobresaliente, vamos a decir. Ahora, con número 20, intenta lanzar, pero como se ha agarrado en falta, pues... Otra vez el solo contra todos, ha hecho pasos, pero primero ha sido falta. Bien Koldo, bien robado, balón para nosotros. Arriba, venga, dale. Ya estaba sacada, no hace falta volverla a sacar. Ahí Misiego, balón hacia Hugo. Hugo se da la vuelta. Y la vuelve a sacar el portero. Ahora muy bien defendido por Hugo. Ahí también. Y la roba. Busca apoyos. Hugo le apoya. Y balón para Urola. Buscaba apoyos, no los ha encontrado. Patea 9. Balón ahora para Nesta. Y la vuelta a tirar abajo Cañete. Y el portero se va muy bien abajo con las dos manos. Y a cerrar los pies. Yo creo que le ha dado demasiada información Nesta, que se ha agachado mucho hacia abajo. Y entonces el portero, que es listo, la ha parado. Unai está peleando muy bien ahí en el 5-1. Ya ha robado 2 o 3 balones. Ahora lanzamiento fuerte. Y gol del Herencha. Es su jugador número 20. Hugo solo y gol. Ahora tiene que volver a sacar. Falta anterior. Y golazo ahora del jugador número 20. El lanzamiento. Se le cuela por arriba a Joaquín. Ahí que manda jugada. Con lo que iba solo. Hugo, que no la ha visto, la intenta pasar. Balón al pivote. Y se ha hecho daño Julen. Ay, la intenta pasar a Koldo, la ha robado. Intento de contra. Hugo que toca bueno, bien replegado. Y ahora defender. Lanzamiento fuera. Koldo hacia arriba. Ahí. Hacia Hugo. Otra vez se le intenta pasar a Koldo. Otra vez se la roban. Ahora Nesta está solo. Vamos Nesta. Y la consigue meter. Pero ha tirado otra vez abajo. Ha tirado otra vez abajo y el portero estaba a punto de parársela. Bien Hugo ahora. Ahí tiene una buena pelea con el jugador número 20, que es el jugador que más incisivo de ellos. Ahora casi se cae. Hugo sale fuera a pelear, extremo, solo. Y muy bien. ...12-11 para el Herencha. Hugo, el solo, se la pasa a Eric. Y para el portero, Banda. Le marca mucho que le va a tirar abajo. Y el portero...
Ahí tiene que estar a 3 metros. Si piden distancia. Eric le ha marcado mucho. Ahora muy bien, Koldo, muy bien. Él ha visto. Iniesta otra vez abajo. La ha tirado todas al mismo sitio. Se le ve muy fácil que va a tirar abajo ahí. Ya pasó, ¿no? 13-11, yo creo que ha sido pasos, aunque haya sido falta por delante, pero ha sido falsos. Hugo, que parece que se ha hecho daño en la mano. Sale Oyer. Koldo. Buena parada del portero ahora también. Ahora al extremo. Y se la cola por el largo. 14-11 para el Herencha. Otra vez a esta. Tiene que haber pasado otra vez, tiene que haber soltado en esta. Venga, ataca. Va a Oyer. Y al portero. Bueno, para el portero. Estamos en el debate de siempre. Más fallo del jugador por darle o el portero por estar bien situado y bien colocado. Cuando es el nuestro decimos que la para y cuando es el contrario decimos que le hemos dado. Eso es así en todas las casas. Cuando el nuestro para es que el portero está acertado. Bacoldo, hacia Unai, Oyer. Eric. Oyer otra vez. El balón ahí. Penalti, 7 metros. 2 minutos claros ahora. Por agarrar por detrás. Koldo que va a ser que lance. Y gol de Koldo. 14-12. El marcador. Ahora está jugando con jugadores menos habituales. Es un momento para el minutos. Bien Jokin ahora. Buena para Jokin. Quedan 15 segundos. Ahora hacia arriba. Hay que jugársela 10 segundos. Venga Oyer en carrera. Balón que llega al pivote y gol. Bueno, pues llegamos al descanso. Con victoria por la mínima para el Herencha. Y descansamos y volvemos a la segunda parte.
Ondo sartu gabezedo, kalabija, eta urte ditola. Berreun eta irroketasek zenbakia izan da, hirugarren sozietaren, hori nirekin. Hori da, berreun eta irroketasek, pasatu zuen. Saltu da. Daniel eta, hori Daniel. Bai, txalo Daniel eta baitaren. Paziente honalako, guztan. Venga, eskerrik asko Daniel, eta eskerrik asko baitare ametsa nagitinari, mantako laguntzagatik, eta baitare Garfestu taldendari, eta Janet urtaiteriari, eta zuri ere, etortzeagatik. Ia da, izan zatia, leheniko preset politik guztat dugu. Venga, hau pautila, hau porra.
Bueno, ya estamos aquí en la segunda parte. Balón para el Elorentxa. En el descanso se ha sorteado el tercer lote de productos, esta vez patrocinado por Amecha. Y el ganador ha sido Celia, que luego la ha mandado a recoger a Taboada. La agraciada ha sido Celia. Ahí va, Coldo, con todo, la gana al cuello, Oyer solo, y sí. Dobles. Gol de Coldo ahora. ...14-15 ahora para Urola, que se adelanta, yo creo que por primera vez en el partido. Vamos. Lanzamiento y Jokic sale del área, pero la para. Así era entrar al campo ahora. Coldo. Ahí va Oyer ahora, a punto de robarle el balón. Y va a llegar. Así es, a la vuelta, se gira, Coldo hasta el extremo, Nesta. Y le enseña mucho el balón, le ha tirado todos los balones al mismo sitio. A punto de perderla. Incluso yo creo que como el portero estaba pisando el área, es falta, pero no lo tengo claro. Porque al estar fuera y estar pisando el área es como un jugador más. No sé, no lo tengo claro, no. Ahora juega, vemos que ahora está Nesta avanzado, balón al pivote, la coge bien, Jokic se ha precipitado. Bien defendido ahora Unai, ahí va Oyer, bien defendido ahora el Urola. Bueno, claro, se ha ido al otro lado a sacar, hay que sacar de donde es la falta. Eso es. Jugador 24 que intenta entrar, balón al extremo. No sé si la ha tocado, se la ha escapado. Ahí va Unai. Al extremo Eric, venga. También Eric ha lanzado todas igual. Se dobla y se les intenta lanzar al corto. Hay que intentar variar los lanzamientos. Muy bien, ahora se la ha dejado pasar así y punto. A la escuadra, justo. Han hecho un cruce, un falso cruce. Ha hecho cruce y se la ha devuelto. Y se ha quedado solo ante la pasividad un poco la defensa del Urola. Que no es su fuerte lo de defender. Ahora Coldo, va con todo. Ahora Oyer. ¡Ey! Lleva recto, si hubiera levantado la mano para poder lanzar. Ha cogido el balón abajo y luego al girarse le han parado. Ahí va Unai lanzando desde fuera.
Y poste portero. Balón para el Elorentxa. Balón otra vez al extremo. Ahora no se ha atrevido. Ahí va. Vuelve hacia el mismo lado. Pasa el pivote. Bien robado por Asier. Muy bien robado Asier ahí. Está muy atento al pase en bote. Asier que corre. Pasos. Ahí balón hasta el extremo. Está muy cerrado. Sin falta, sin falta. Ahí. Y nada, no ha sido nada. Balón para Urola. Digo, ahí a veces cuando está muy cerrado le hacemos falta y no viene a cuento. Ahora se la roban también. Pasa al extremo, un poco cerrado. Y por arriba. Se la metió a Jokin. Un poco el deje que tiene un poco Jokin, que es un buen portero. Es que por arriba algunas no llegan. Pero bueno, todavía es cadete, seguro que crece. Pero lo demás, en cuanto a reflejos, lanzamiento y tal, para muy bien. De hecho, el año pasado estuvo en el CESA de infantiles. Ahí a punto de cogerlo el balón Asier. Oyer. Koldo. Para el portero. Ay. No íbamos mirando el balón. El lanzamiento desde muy lejos. El jugador número 31, el extremo. Se ha visto ahí en el central y la ha zumbado. Venga, muy bien. Urola. 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 Ahí va la permuta del extremo. Muy bien, Oyer ahora ahí saliendo y defendiendo desde el principio. A un golpe el chaval. Pero bueno, yo creo que la diferencia de envergadura, pero Oyer ha defendido bien por delante y limpiamente. Ahora lanza, balón fuera. Intenta correr el Urola. Intenta correr el Urola. Y banda. Otra vez al corto. Otra vez al corto. Y el portero ya se la sabe. Bueno, pues un árbitro para cada lado, pero que ha pitado más fuerte ha sido Brad. Y se lleva el balón para aquel lado. Los árbitros iban uno para cada lado. Bien robado Asier, está muy listo Asier ahí al bote, muy bien robado. Segundo balón que roba Asier. Ayer cambia. Ahí va Asier. Vuelve o termina el campo. Gol. Y 2 minutos. 2 minutos para alguno.
creo que puede que haya sido hasta pasos, pero bueno, ha ido para un lado, luego para el otro, pero el árbitro no ha pitado nada. Bueno, yo creo que los dos equipos ahí están dando minutos también a los menos habituales, lógicamente, después de que ya realmente no se juegan nada, más que quedar segundo o tercero, pero bueno, no tiene un premio importante el ser segundo o tercero, más que la honrilla de haber quedado segundo. Termin, Asier. Ahora va a salir Cabanillas, que todavía no había jugado hoy. Asier, lanzado como ha podido, la para el portero. Derecha, bueno al extremo, se cierra y bien, Jokin ahora. Se ha ido cerrando. Se ha ido cerrando y al final Jokin se ha plantado en el primer palo y la ha parado. Ahora Unai, el apoyo. Cabanillas, que se lanza por el balón. Asier, que vuelve a estar atento. Termin. Unai, ahora va y ahora sí. Ahora sí, consigue por abajo meter gol. Bueno, pues empata 17, 20 minutos. Ha habido algún agarrón ahí un poco así, el árbitro les llama la atención. Recordemos que se puede tocar, agarrar, no sé qué, pero siempre de cara, no esto, ni con mala intención. Hay que defender para esto, pero por delante, limpiamente. Fuerte se puede, pero sin ser agresivo, sin nada. Ahí está el 45 intentando robar el balón. Se había quedado atrás para intentar robar el balón. Una jugada que hacía el Zarauz mucho y que a mí como entrenador más de una vez me la he comido. Se queda uno ahí esperando para salir y cuando viene el balón para aquí, salir te la roba. Como digo, el Zarauz lo hacía mucho. Ahora balón al extremo y Pasos se ha entrado medio dentro. Cabanillas se ha cerrado, se ha quedado quieto. Y el extremo ha hecho Pasos. Coldo lanza ahora desde fuera. Ahora se le escapa el central. Ahí en el 5-1 cuando se te escapa, te pilla la espalda. Siempre tiene superioridad. Ahora bien Otermin, bien robado. Balón para Jokin, Eric. Otermin otra vez y ha decidido parar. Asier sobre Coldo y muy bien. Continuidad. Bien Cabanillas. Que salir fuera para sacar, saca. Bien defendido por Unai. Ahora balón que roba. Termin, Cabanillas. Y por abajo. Máxima ventaja ahora para. Máxima ventaja para el Urola ahora. 3 goles arriba. Otra vez le vuelve a ganar la espalda. Va al cruce. Ahí se la lleva hasta el extremo. Lo demás muy bien defendido por Cabanillas y Coldo. A veces en los equipos cadetes los extremos son invisibles. Por eso hemos recalcado más de una vez
que Urdaibai juega mucho y bien con los extremos. Termin, Tenay, Koldo. Ahí va Koldo, se ha atrevido ahora a ir, pero ha ido en pasos. Bueno, pues 15 minutos, 3 arriba el Urola. Ya a jugar. Lateral. Bien defendido por Koldo ahora. Ahí baja con el pivote. Ahí la diferencia de estatura y de cuerpo con el 24 hace que parezca que le empuja más fuerte, pero ahí lo trae, le roba el balón. Sale Asier hacia Otermin. Otermin que va solo. Y gol. Está el entrenador de Erencha preparado para... Decía que iba a pedir tiempo muerto, pero no. Extremo solo y fuera. Cuatro arriba el Urola. Pasos. Ángel que está dando minutos a los menos habituales. Yo creo que también el hincha. Ahora ha salido el 20 que sí que suele jugar, pero... Lanzamiento. El 20 el hincha. El entrenador le dice que haga más, que siga ahí. Ahí vamos a la permuta. No puede, va Koldo. Ahí va con todo, Julen. Se intenta girar, no puede. Unai desde el extremo. Y para poste, no lo sé seguro. Ahí va, pues se va a intentar jugar. Nesta a punto de robarla. Nos colocamos en el 5-1 habitual que tiene Urola. Con Nesta ahí ahora avanzado. Balón al extremo. Bien cerrado por Cabanillas y bien parado por Jokin. Doble parada de Jokin. Doble parada de Jokin ahora desde un lado del extremo y desde el otro. Ay, sí se la pasa al otro lado. Estos pasos, Cabanillas que ha bajado muy bien. Muy bien defendido Cabanillas. Y ahora sí, el número 30. Bueno, las pérdidas pues se pagan. Aquí todavía no mucho, pero ya hay categorías de aquí para arriba. Todas las pérdidas y luego cuando jueguen en Liga Vasca lo van a notar. Todas las pérdidas, el otro equipo te hace contraataque. Oyer, muy bien Oyer. Arriba al largo. Ahí están muy solos por aquel lado. Cabanillas.
Y coloca el 20-22. Vuelve a salir Eric. Ay, Coldo, muy bien, Coldo. Bueno, volvemos a recordar que tanto Eric como Oyer, como Julen, estaba solo y no ha querido lanzar, como Julen, como Cabanillas, son de Azcoitia y llevan ya con nosotros 3 o 4 años. Lanzamiento del extremo, parada de Joaquín, corre Oyer, hizo falta. No lleva el balón bien colocado, hay que llevar el balón armado para poder lanzar en cualquier momento. Ahora Unai, que ha buscado la de balón para atrás, va a levantar pasivo, ¿no? Seguramente. Coldo, Oyer, le agarra bien el balón, lleva el balón demasiado abajo. Para Oyer, pasa el balón ahí, se la roba. Julen baja y muy bien Julen. Muy bien Julen. Yo ayer pues la he visto y casi es mejor no cogerla. Pero muy bien bajado, sobre todo por parte de Julen, que ha replegado perfectamente. Y se le ha puesto delante y le ha obligado a hacer un mal lanzamiento. Luego ayer, para no dejarla que se la cogerían ellos, la ha sacado como ha podido. Muy bien ahora Coldo, como va ahí, fuerte. Disputa, Eric. Se le ha escapado a Eric. El 9-20 va contra todo. El árbitro no pita nada. Pero ellos tienen más ganas de cogerla y al final la cogen. Bueno, pues todavía el partido está abierto, 21-23, a falta de 8 minutos, ahora la roba Cabanillas, Coldo hacia Oyer, ¡ay! 8 pasos, el pase, no sé si la confundió el árbitro, que viste este rojo-naranja, pero el balón ha ido ahora directamente a las manos de Unai Misiego. Oyer está ahora mismo, está un poco nervioso, está incluyendo haciendo pasos. Ahora el 20 con todo, el balón para atrás. Balón para Eric y abajo al corto. Se tiene que abrir más. No es fácil para los diestros lanzar de ahí. Tiene que abrirse más hacia adentro para luego intentar lanzar. Ahora Coldo, bien defendido. Bien defendido, fuerte Coldo. Creo que es uno de los mejores. Creo que defiende muy bien Coldo, independientemente de que juegue bien. Ahora Cabanillas. Coldo creo que es un buen defensor. Verdad que no les he visto muchos. Bueno, era tiempo muerto de José Ángel. Para acabar esos últimos 5 minutos. Y el tiempo antes de que... Recordamos que hay 3 tiempos, pero no puedes usar 2 en los últimos 5 minutos. Solo 1.
entonces pues ahora en el 24-20 y pico ha pedido el tiempo y entonces el último tiene en los últimos 5 minutos puede pedir otro. Los equipos ahora con las instrucciones. Ahora el 19, la pierde. Cabanillas a punto también de perderla. Salen con un 4-2 ahora. A punto de robarla. Han salido con un 4-2. Ahí ahora. Unai, el pivote. La coge, se gira y está dentro, penalti. Siete metros, lanza Julen, arriba y gol. Bien defendido. 21-25 a falta de 4 minutos. Roba el balón ahora. Koldo. Se ha dormido. Eric. Bien, Eric. Koldo. Intenta pasar a Oyer. No llega. El balón no sale. Falta. Unai. Ha caído él antes de botar el balón, entonces son pasos. Porque da el cuarto paso antes de que salga el botón. Ahí tiene que caer el balón antes de que tú des el cuarto paso. Bien defendido Oyer ahora. Otra vez Oyer. El extremo, se la paga el pivote que está totalmente solo. Y los del Rola estaban mirando a ver por dónde iba el balón. Bueno, pues 3 arriba, 2 minutos y medio. Ellos que han salido ahora Cabanillas. Y estaba Julen solo, pero se la ha intentado jugar él. A jugar, bueno, entra solo. Va para donde Jokic. Sí, señor, para donde Jokic ahora. Está costando jugar ahora, eso es, hay que buscar en la espalda, claro. Jugar sin balón, buscar en la espalda. Ahora balón al pivote y bien.
4 arriba, minuto y medio. Parece que coge color amarillo el partido. Falta. Lanzamiento a la escuadra. No llega. No llega Jokin. Unai hacia Cabanillas, que se la cola por debajo de las piernas, pero el balón ha dado el palo. Salen al contra, balón. Y no se ha atrevido a lanzar. Vuelta para atrás. Para Jokin. Bueno, y el Urola pues parece que va a ganar este partido. José Ángel para el partido. Para el partido para aplaudir a sus jugadores. Bueno, no es uno. Era para el partido para aplaudir al público y ahora a jugar. Ahí se me ha ido el. Yo creo que el Erencha no le ha sentado muy bien el tiempo y va a pedir tiempo ahora. La ha querido pedirlo. Lanzamiento para Jokin. Bueno, pues segundo puesto para el Lola, que consigue ganar 23-27. Segundo puesto en el playoff. Y ya en adelante jugarán en Liga Vasca. También los de Erencha se mantienen. Y bueno, pues con esto me despido hasta otra vez. Venga, agur. Mila esker baita ere beraiei orduan eskerrak egiten dutelako.